Recientemente leía una carta, desconozco el autor, pero me pareció bastante honesto el mensaje que compartía. Noten cómo comienza. Estoy harto y cansado de actuar. Estoy cansado de fingir. Soy fuerte, pero mi cuerpo está cansado y mi mente está cansada. Y si rascas un poquito por debajo de mi superficie y te tomas un segundo para mirarme a los ojos, lo verás. Verás que me estoy desmoronando. La verdad es que he vivido toda mi vida independientemente. Me cuidé y nunca pedí la ayuda de nadie. Pensé que no lo necesitaba, pero la cosa es que lo necesitaba. Ahora me he dado cuenta de que no importa lo fuerte que quiera ser y lo fuerte que sea, voy a llegar a mi punto de ruptura. Llegaré a ese momento en el que diré que ya no puedo hacer esto por mí mismo. Nunca quise pedirle ayuda a nadie. Pensé que era una señal de debilidad. Pero ahora que estoy a punto de romper, entiendo que nunca es vergonzoso pedir ayuda cuando la necesitas. Está bien no ser fuerte todo el tiempo. De esa manera termina su carta. El título, de hecho, del mensaje, por supuesto, es inspirado en esta pequeña carta. Estoy cansado de fingir. El ser humano lidia constantemente con la tentación de parecer fuerte. Especialmente creo que el cristiano tiene esta tendencia más marcada que la sociedad en general. Porque de pronto en los últimos años se nos ha enseñado de que un cristiano maduro, un cristiano espiritualmente fuerte, es alguien cuyas vulnerabilidades vienen cada vez más reduciéndose. Y por lo tanto un cristiano fuerte sabe enfrentar toda adversidad con mucha fortaleza y no muestra ningún vestigio de debilidad, no muestra vulnerabilidades. Un cristiano fuerte siempre está listo ante cualquier adversidad. Y es cierto en un sentido, por supuesto, uno tiene herramientas que otros probablemente no tienen, pero no significa que las vulnerabilidades no formen parte de nuestro día a día. Cuando se trata de debilidades, el ser humano oscila entre dos extremos. Están aquellos que te dicen, bueno, estos son mis problemas, esta es mi debilidad, esta es mi falta y ni modo. Es decir, se acomodan a esa área débil que tienen. Pero también están aquellos otros que se van al otro extremo. Son aquellos que intentamos fingir que no somos débiles. Vivimos escondiendo nuestras faltas ante Dios, o al menos intentando hacerlo. Escondiendo nuestras faltas ante los demás para que no me vean tan débil, tan fuerte, tan vulnerable. Que no vean que esto me golpea, que esto me mueve el piso, sino que en todo caso sepan de que soy un creyente maduro. Yo, que soy pastor, no me pueden ver llorando, no me pueden ver que una noticia de un diagnóstico amenazante en mi salud me golpea a nivel emocional. No, como soy pastor, la gente tiene que ver de que en mí hay una madurez tal que me permite enfrentar esto con toda la sobriedad que amerita. Entonces no me puedo ver en ninguna circunstancia débil. O lo que es todavía más triste, escondemos las faltas de nosotros mismos. Y todo esto lo hacemos ignorando a veces uno de los secretos más importantes de la vida. Hasta que no admitamos nuestras necesidades o debilidades, Dios no podrá hacer mucho para ayudarnos. Dios no ayuda tanto al que ya está fuerte, porque ¿qué requiere un fuerte? Si ya lo tiene, lo que en teoría requiere. Dios en todo caso está presto a ayudar para todos aquellos que expresamos que hay áreas de necesidad, que tenemos áreas de vulnerabilidad, por supuesto. Ahora, yo entiendo que no andamos por la vida presentándonos con nuestras áreas débiles, con nuestras vulnerabilidades. Yo no ando ahí por ahí diciendo, hola, mucho gusto, mi nombre es Alberto y soy tartamudo, por darles algún ejemplo. No anda nadie por ahí diciendo, hola, mucho gusto, me llamo Carlos y me cuesta vencer un hábito oculto. ¿O qué tal? Soy María y tengo años conviviendo con una enfermedad y la falta de fe.
creo que Dios ya no me va a sanar. Hola, soy Mario y aún me cuesta dejar cierto pecado, me cuesta vencerlo. Por supuesto, uno no anda así, no, por la vida. Cuando hablo de expresar o ser sincero con el tema de la vulnerabilidad, no me refiero a eso, de andar de alguna forma expresando en lo público todo lo malo que tengo, todas las áreas feas que todavía tengo, no. Pero sí hablo de que pueda haber un entendimiento en todos nosotros de que cuando reconocemos que todavía seguimos siendo débiles, independientemente de el grado de madurez que hayamos alcanzado hasta este punto de nuestra fe, eso nos va a permitir constantemente mantener un nivel de dependencia de Dios. Nos va a permitir huir de esa sensación de autosuficiencia, de que no necesito un consejo, de que estoy en un punto tal de que no requiero ir a buscar consejería, no requiero ir a buscar a un amigo que me diga una opción distinta a la cosa que tal vez yo quiero decidir en una etapa particular de mi vida. Comencemos por definir debilidad. ¿Qué es debilidad? Ahora, si ustedes van típico a la Real Academia Española, a los diccionarios, van a encontrar una definición como esta: falta de vigor o fuerza física, carencia de energía o vigor en las cualidades, una sensación de hambre. Pero si soy muy sincero con ustedes, todavía me parece un poquito limitada, reducida esta definición. Por lo tanto, la que me interesa compartir es la que la Biblia nos enseña, por supuesto. Pero ahí nos encontramos con que asocian debilidad con una serie de situaciones de manera interesante. Lo que sí me queda claro es que la Biblia definitivamente de forma categórica me explica al menos de forma indirecta qué no es ser débil. Porque para poder a veces entender la definición de algo, se requiere de pronto conocer lo opuesto. ¿Qué no es ser débil? Bíblicamente hablando, por supuesto. Débil no es aquella persona que no es hábil en alguna cosa. Eso no es debilidad. Eso es simplemente de que tienes un talento y no tienes el otro. La Biblia no habla de debilidad, por ejemplo, asociándolo con torpeza o ineficacia. Eso no es debilidad. Quiero que vean una lista de pasajes bíblicos que les voy a dar. No los vamos a leer, por supuesto, todos, simplemente para que los tengan como referencia, como fundamento de lo que les quiero compartir. Por ejemplo, Marcos capítulo 14, verso 38, habla de que la carne es débil, asocia la naturaleza pecaminosa del ser humano con la debilidad. Pero luego ustedes leen en Hechos, capítulo 20, verso 35, débiles a aquellos que están en desventaja económica, según el texto. Estos son débiles también. Son débiles, según 1 Corintios 1:26, aquellos que están en una desventaja social, en un sentido social. Pablo habla de débiles refiriéndose a personas que en el contexto social están tal vez en lo más bajo del escalafón. Pero también cuando ustedes van a Romanos capítulo 5, verso 6, se asocia debilidad con alguien impío. ¿Recuerdan cuando dice nosotros éramos impíos antes de conocer al Señor? Ahí Pablo habla de que el ser humano es débil en su impiedad. Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que somos débiles también cuando nos faltan las palabras o la habilidad para poder hacerlo, para hablar. ¿Se han encontrado en esa situación que ustedes quieren orar y no tienen las palabras para orar? No pueden orar, no saben orar y no tienen cómo. De pronto es una suerte de debilidad. Al menos así lo asocia en un sentido el apóstol Pablo. Pero también en Romanos 14, verso del 1 al 4, habla de débiles refiriéndose a personas en asuntos de conciencia. Hay personas que son débiles en sus conciencias. Es decir, hay ciertas prácticas que no hacen porque creen de que de esa manera ofenden a Dios. Y tal vez el texto bíblico no existe para apoyar tal afirmación, pero de todas maneras es un grupo de personas que se sentiría mal actuando de cierta forma y para no ir en contra de su conciencia, entonces deciden no hacer algunas prácticas. Pablo
le llama débiles de conciencia. No es necesariamente algo malo, sino que simplemente parte de una condición de toda persona que va creciendo en el conocimiento del Señor. En la medida que uno conoce más de Biblia, por supuesto, esas áreas débiles se van convirtiendo en fortalezas. Pero aún así me doy cuenta de que el denominador en común de la palabra débil, en el Nuevo Testamento al menos, habla de tener alguna carencia. ¿Quién es un débil bíblicamente hablando? Es alguien que de alguna forma carece de algo, que le hace falta algo. Básicamente significa que no es soberano de las cosas, no es invencible, que no está en control de una situación, que no lo sabe todo. Eso es un débil en términos muy bíblicos. Ser débil significa que estamos desesperadamente necesitados de Dios. Por eso, como les decía al comienzo, cuando yo entiendo que yo tengo áreas de debilidad, a la misma vez se activa en mí un entendimiento de que sigo requiriendo de Dios y que lo seguiré requiriendo porque jamás seré alguien perfecto, jamás seré alguien en un estado tal que ya no requiero la intervención divina. Nunca habrá un momento en mi vida cuando pueda decir, me puedo dar el lujo de no orar tantos días porque de todas maneras he acumulado tantas oraciones en el pasado que me puedo dar el gusto de no orar por una semana. O he leído tantas veces la Biblia que no leerla por un año no creo que sea tanto problema. Esto no funciona como un alimento que de pronto creo que me genera ciertas reservas para el futuro. No funciona así. Es decir, lo que yo hoy consumí a nivel espiritual me sirve para hoy y por supuesto me nutre en mi vida en términos de futuro. Pero eso no significa que mañana tengo licencia para no continuar alimentándome. Porque si no, estaría manifestándole al Señor, a ver, Señor, gracias por lo de hoy, pero mañana no te voy a necesitar. Pero mañana no voy a orar. Pero mañana no voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro. Y aquí es cuando para mí hay algo que se vuelve bastante interesante y también puede ser mal entendido si lo llevamos por un camino equivocado. He entendido que se requiere abrazar esa condición de vulnerabilidad que tenemos. Yo necesito abrazar mi vulnerabilidad, necesito abrazar, de alguna manera digo abrazar, necesito aceptar, reconocer que tengo esa área débil en mi vida y no despreciarla. Porque cuando acepto mi debilidad significa que he examinado bastante mi vida como para darme cuenta que yo no puedo transitar por la vereda espiritual sin la ayuda divina. Insisto, sin importar cuánto he aprendido, cuántos recursos he sumado en mi vida o cuánto conocimiento he venido acumulando, necesito siempre entender que Dios es necesario en mi vida sí o sí. Amén. Noten por favor lo que dice Pablo, y aquí entramos en un pasaje muy conocido por la mayoría de ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante. Mi jactancia no servirá de nada, comienza Pablo. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Noten a continuación lo que Pablo se dispone a hacer con cada uno de los que van a leer aquella carta, al menos de la iglesia de los Corintios. Pablo estaba en una situación tal donde se estaba cuestionando su autoridad apostólica. Y entonces se mira en la obligación de alguna manera demostrar que él tiene credenciales suficientes, autoridad suficiente para hablarle a la iglesia. Pero lo hace con tal cuidado que a la misma vez habla de otro extremo de su vida que también es importante que la iglesia lo sepa. Porque note que aquí Pablo hace lo que probablemente algunos de nosotros puede que lo hagamos, pero a medias. Pablo habla de los dos polos en los que él se ha encontrado en su vida. El polo de mayor grandeza, de mayor experiencia espiritual, ese polo donde uno dice, hoy sentí que Dios cambió mi vida, ese polo en el que uno siente que literalmente anda en las buenas con Dios. Probablemente todos los que estamos en esta sala en algún momento de su vida han dicho, ojalá mi vida siempre fuera así a nivel espiritual.
donde oré como nunca, adoré como nunca, he servido como nunca y tengo tantas ganas de tener tiempos con Dios como nunca. Todos tenemos momentos como esos, donde la presencia del Señor tal vez nos tocó, emocionalmente estamos o fuimos tan sensibles. Bonito. Pero también tenemos la otra área, ¿sí o no? Pero a menudo, lo que queremos mostrarle al público, a la gente, a nuestras amistades, a nuestro círculo social, es el del polo bonito, el de todo lo bueno. Y Pablo aquí comienza justamente con ese polo, donde nos muestra su experiencia agradable. Dice el versículo 2, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún ser humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Vale la pena jactarse, pero no lo haré. Solamente me jactaré de mis debilidades. Noten aquí cómo comienza ahora a cambiar un poco el discurso de Pablo. Pablo se mira en la necesidad de contar lo bueno que le ha ido con Dios, una experiencia extraordinaria, única en su caso, para tratar de decirle, hey, yo no le hablo porque sea Pablo, le hablo porque definitivamente Dios me dio una investidura de tal manera que tengo una autoridad para poder hablarles. Pero si por mí fuera, no les contara esto. Si por mí fuera, de lo que realmente me encantaría contarles es de mis debilidades. Es de mis situaciones vulnerables. Si yo quisiera contarle algo, es de la otra parte, no esta. Esta lo hago por causa de la misión, del ministerio, de la iglesia, pero no por un tema de que quiero que sepan cómo Dios me habló y el cielo que fui y las calles por las que transité. No quiero eso. Y añade todavía más. Cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Verso 6. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Esa parte me gustó, cómo lo tradujo esta versión. No quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que, para impedir que me volviera orgulloso, porque permítanme parafrasear lo que aquí Pablo está diciendo. Pablo básicamente le dice a esta iglesia, mi amada iglesia, para ser sincero, ganas de jactarme tenía y mucho. Es decir, no es que yo, el muy humilde, no se quiso jactar de esta experiencia. No, yo me quise jactar y mucho de esto. Pero, noten lo que añade, pero para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas se le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Esa es una frase que, para serles muy sincero, hasta el sol de hoy todavía, creo que no logro captar toda la profundidad que tiene. El poder de Dios actúa en mi debilidad. ¿Cómo funciona eso de manera tan extraordinaria? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el poder de Dios actúe justamente no en lo fuerte que soy, sino en lo débil que realmente soy? Y luego añade, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí viene una parte interesante.
¿cómo se supone que impacta este entendimiento de que yo sigo siendo alguien débil? ¿Cómo se supone que esto impacta en mi vida? Quiero que vean tres cosas importantes de entender esto, de entender de que todos somos vulnerables y que nosotros no somos más espirituales por parecer fuertes. Somos más espirituales porque haya más Cristo de nosotros en nuestra vida. Eso es lo que realmente nos hace más espirituales. Por consecuencia, al haber más Cristo de nosotros en nuestra vida, tenemos por supuesto la fuerza para superar algunas adversidades, pero no por un tema de que es una fuerza que nace o que fluye en mí, sino justamente porque reconozco delante del Señor, Señor, yo sin ti esto no lo puedo hacer, así que ayúdame por favor. Es distinto, porque entonces la fuerza que viene para superar algo no es una fuerza de voluntad, es una fuerza que opera por obra del Espíritu Santo en nosotros. Una de tres cosas que sucede cuando reconozco esto. Número uno, se evita el orgullo en mi vida. Por supuesto, porque entonces se quita toda aquella idea de que yo me la sé toda. Se quita toda la idea de que yo no requiero consejería, ayuda de alguien, que no requiero compañía, que yo me la puedo jugar solo. Evita el orgullo. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. No hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todo se lo deben a Él, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? Noten lo que Pablo aquí le está diciendo a la iglesia en otra carta, por supuesto, que le escribe a la misma iglesia, pero en la primera carta. A ver, ¿por qué presumen como si ustedes solos hubieran conseguido todo lo que tienen? Si tan solo yo entendiera que todo lo que he logrado no es por causa de lo fuerte que soy, de lo hábil que soy, de los recursos o conocimientos que tengo, ahí realmente es que entonces la humildad me visita, si tan solo reconociera eso. Caso contrario, el orgullo se vuelve una compañía en mi vida. Número dos, ¿qué sucede también cuando entiendo de que sigo siendo un débil y que Dios sigue siendo mi fiel ayuda? Me conecto con Dios también. Porque nuestro principal problema no es que somos débiles, mis estimados, sino que nos creemos la mentira de que debemos ser fuertes para ser aceptados por Dios. Se los repito, el problema no es que yo tenga debilidades en mi vida. En todo caso es natural. El problema es que yo me creo la mentira de que debo ser fuerte para ser aceptado por Dios. Lo que Dios me dice que para yo ser aceptado por Él se requiere algo, un corazón contrito y humillado. Y solo se humilla aquel que entiende cuál es su verdadera condición. No tiene problemas con humillarse aquel que reconoce las miserias que todavía carga, los asuntos que todavía tiene que resolver. No tiene problemas con humillarse, no tiene problemas con pedir perdón, no tiene problemas con arrepentirse, porque sabe que más importante que cargar una imagen es poder conectarse con el Señor. Y número tres, me conecta con la gente. Sí, ¿saben por qué? Porque nos ayuda a identificarnos con todos aquellos que son débiles como nosotros. Recordemos que en gran medida, debido al dolor y a la humanidad que compartimos, es que podemos ser empáticos con el dolor de las personas que nos rodean. Y nosotros, mis estimados, podemos ser de mayor bendición a los demás cuando somos auténticos y humildes al decir, ¿sabes qué? Yo también he pasado por eso. ¿Sabes qué? Yo también he tenido las mismas tentaciones. ¿Sabes qué? Yo también he sido un pecador como vos y en esa misma área. Yo también he pasado por ahí. Cuando hace algunos años escuché a un predicador estadounidense decir esto: la gente se logra identificar más fácil con nuestras vulnerabilidades que con nuestras fortalezas. Es más fácil identificarse
con aquellos que sabemos que han peleado las mismas batallas que nosotros y que nos han enseñado a través del camino que tal vez la han superado y que nosotros pudiéramos aprender de ellos también. Por lo tanto, me encanta la idea de que en la medida que ustedes y yo podemos ser auténticos y reconocer definitivamente que no nos la sabemos toda, podemos ser más empáticos con las personas, conectarnos cada vez más. No sé si les pasaba o les ha pasado lo mismo que durante mucho tiempo me pasó cada vez que iba a la iglesia y miraba predicadores a la distancia, yo en mi asiento, ellos en la plataforma, y de pronto de forma sincera me sentía tan lejos de la imagen que ellos proyectaban, a lo mejor sin intención alguna. Probablemente algunos de ellos ni siquiera intentaban proyectar esa imagen. Pero de pronto uno, en la cultura en la que convive, uno se casa con la imagen que mira. Ahora pudiéramos decir con la imagen que miramos de los ministros que más admira en redes sociales, en Instagram, en YouTube, cuando miran sus videos, cuando miran sus prédicas, cuando escuchan sus canciones. Uno se casa con el producto hecho. Y uno dice, quisiera tener la vida que él tiene, el matrimonio que ellos tienen. Y me ha sorprendido y termino admirando más cuando esas personas que de pronto a la distancia siempre lo he admirado, terminan en algún momento reconociendo, ¿saben qué? Nosotros hemos tenido muchas luchas. Nuestro matrimonio ha tenido bajones. En momentos estuvimos cerca de quebrarnos y romper. Y entonces es ahí cuando yo digo, me puedo identificar con gente como ellos, porque han pasado lo que yo estoy pasando tal vez. Y si ellos lo lograron, quiero saber cómo. Porque me han mostrado que son tan humanos, tan normales, tan comunes como cualquier otro. Y por lo tanto necesito saber cómo lo hicieron. Entonces nos ayuda a conectarnos con los demás. Pero más importante aún, te ayuda a conectarte con Dios. No hay mayor cosa, mis estimados, que entender que después de todo, yo sigo siendo alguien urgido de la presencia, de la ayuda, de la benevolencia divina. Todavía está descansando nuestra vida en sus manos y no se puede dar el lujo de dejar algunas cosas para después. Aquí es cuando me doy cuenta de que muchas veces nosotros oramos. ¿Saben por qué? Muchas veces dejamos de orar porque en el fondo nos sentimos fuertes, nos creemos fuertes. Porque si realmente entendiéramos lo débil que somos, la oración no fuera opcional. La lectura de la palabra no fuera opcional. Yo no dejo de congregarme porque diga, es que soy tan débil y pecador. No, la gente se deja de congregar porque cree que esto no es tan importante. Justamente porque reconozco mi necesidad, no dejo de congregarme como algunos tienen por costumbre, como decía el escritor. Justamente porque reconozco mi necesidad, no dejo de involucrarme en la obra del Señor, porque aún ahí me estoy alimentando. No haga como, y para terminar, como esta persona que le leí al comienzo, estoy harto y cansado de actuar. Soy fuerte, pero mi cuerpo está cansado y mi mente está cansada. Nunca quise pedir ayuda a nadie. Pensé que eso era ser débil, pero estoy a punto de desmoronarme. Y está bien no ser fuerte todo el tiempo. Está bien no ser fuerte.
Está muy bien no ser fuerte, pero está mejor reconocer que es en Cristo que nuestra debilidad puede ser transformada. Usted probablemente lucha con algunos hábitos. Probablemente dirá, me siento tan mal por ciertas prácticas que no abandono, que no puedo renunciar. Pero eso le debería de llevar por otra ruta y decir, Señor, reconozco que no puedo. Y la constante dependencia le va a fortalecer para salir del hoyo en el que probablemente se ha metido. Lo que intento no es hacer una apología, una campaña, vamos, seamos débiles todos, yupi, qué bueno. No, porque no es algo que se pregona, es algo que se entiende en el corazón. Para vivir constantemente diciéndole a Él, Padre, te necesito. Porque esa es la verdad, te necesito. Te necesito. ¿Cuándo fue la última vez que de manera sincera usted le dijo, Señor, te necesito para dejar este hábito oculto? Te necesito para restaurar mi matrimonio. Te necesito para vivir en santidad. Te necesito, Señor, para dejar la inmoralidad. Te necesito para dejar de fingir y comenzar a ser lo que realmente soy. Un creyente cuya obra tú comenzaste en mí y la estás perfeccionando. No soy todavía lo que debería de ser, pero tampoco soy el que era. Porque en Cristo hay un proceso de transformación que está ocurriendo en su vida. Y ese proceso de transformación es constante, no para, no se detiene. Evite la idea de creer que está en un punto en el que no requiere el empujón, la ayuda de alguien. Todos necesitamos a alguien para seguir creciendo. Todos, sin excepción alguna. No viva su fe sola o solo, conéctese. Entre otras cosas, esa es la idea de los círculos de amistad de acá. Que usted se conecte con otras personas. Porque es bueno congregarse aquí, por supuesto. Pero sería mucho mejor si se conecta con una comunidad más chiquita. Y para eso son los círculos de amistad. Para eso son las reuniones de matrimonios, los grupos de los sábados con los chavalos, los jóvenes. Para eso son los círculos que hay incluso solamente para mujeres, donde se pueda conectar y se puedan identificar el uno con el otro y decir, hey, has pasado por lo mismo. Tu matrimonio se quebró hace varios años, el mío también, pero hoy en Cristo somos una nueva criatura y las cosas viejas han pasado, he aquí todas son esas nuevas. Y por lo tanto podemos arrancar de nuevo. Y nos damos cuenta que después de todo seguimos siendo gente herida por la vida, de pronto golpeada por distintas circunstancias. Pero cada uno de los pedazos que se fueron cayendo en el transcurso de nuestra vida, el mismo Señor se encargó de recogerlo y reconstruirnos una vez más. Y eso es lo que nos hace finalmente lo que hoy somos. Por eso es que me encanta Pablo. No me jacto de mi gran experiencia, sino de la debilidad, porque fue en mi debilidad que conocí a Dios. Todos los que estamos aquí, fue en nuestra debilidad que conocimos a Dios. El día que la vida se te venía abajo, conociste al Señor. El día que te quedaste sin respuestas, conociste al Señor. El día que te dijeron que había una enfermedad en tu familia o en tu cuerpo, conociste al Señor.
El día que te accidentaste o alguien se accidentó, conociste al Señor. El día que de pronto la vida perdió sentido, encontraste sentido cuando te conectaste con el Señor. Justamente en la debilidad te volviste a conectar con Dios. El día que pecaste y te arrepentiste, volviste al Señor. Porque aún en el momento más oscuro y miserable de nuestra vida, podría ser la oportunidad para volvernos a conectar con el Señor. Porque alguien dirá aquí que lo mío no es una debilidad como tal. Yo tengo rato viviendo con esto, con este hábito. Ahí en tu momento más profundo, te podés volver a conectar con el Señor. Si tan solo le dices: Señor, te necesito. Yo te necesito. Cierre sus ojos, por favor, por unos segundos.